José Antonio Camposano, gracias por interrumpir brevemente su estadía en el exterior para atender algunas consultas muy rápidas y fundamentales sobre esto que es un logro extraordinario, histórico e inédito. Más allá de lo que acabo de decir hace pocos instantes, ¿cómo lo explica? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por su invitación, porque realmente el comunicado del gremio se motiva por esta noticia a la que hay que puntualizar algunas cosas, ¿no? A ver, la primera, usted ya lo mencionó, la situación del petróleo es deplorable, realmente es petróleo lo que hace es ceder un primer lugar, nosotros no es que lo hemos rebasado, no solo porque el petróleo cede, por todos los problemas que usted ha descrito, sino también porque el sector camaronero no ha crecido. Por el contrario, hemos decrecido frente al 2022. Entonces no se puede indicar que el sector ha rebasado, que el sector ahora reemplaza, que el sector suple lo que genera el petróleo. No. Por un lado el petróleo cae y en segunda instancia el camarón también cae. ¿Cuánto cae el camarón para entender por qué la reacción del sector camaronero? Bueno, primero entender que si uno compara las cifras al mes de julio, de enero a julio de este año, 2023, hay una caída en facturación del 5%. Esa caída en facturación del 5% significa un ingreso menor de 280 millones de dólares. Ahora uno puede decir, bueno, pero frente a una facturación de más de 4.000, 5% no es mucho. Bueno, pongamos a la ciudadanía en perspectiva entonces. El sector camaronero ha crecido en volumen este año, eso sí. Pero si hubiéramos vendido ese volumen creciente al precio promedio del año 2022, es decir, de hace menos de 12 meses atrás, hubiéramos generado una facturación de casi 5.000 millones de dólares frente a los poco más de 4.100 millones de dólares que se han facturado este año. Es decir, por caída de precios hay una pérdida de 800 millones de dólares en la divisa que genera el sector camaronero. Cuando esto sucede con el petróleo, cuando el Estado, cuando el gobierno señala que está perdiendo ingresos porque los precios del petróleo caen y le pasa la factura al sector privado, ahí sí está bien. Pero cuando un sector anuncia que va a tener un problema por la caída de precios internacionales, ahí lo que se nos ha dicho es vea usted cómo soluciona su problema. Entonces, un poco aclarar, ideal fuera que esta noticia fuera positiva, que se han creado más plazas de empleo porque el sector digamos que ha crecido sustancialmente, pero no hay crecimiento este año del sector. Vamos a exportar menos que el año pasado, esa es la realidad. Entonces, qué bueno, ya. Qué bueno por poner las cosas en perspectiva y en contexto. De paso, cuando esté aquí, no se olvide para hacer esto más en extenso, cara a cara y con mayor interacción como es posible en lo presencial. Miren, según el Banco Central, el camarón significó el primer semestre de enero a junio para el país 4.396 millones de dólares en facturación, ¿ok? El crudo, el petróleo, 4.082, el banano 2.295, los productos de la minería 1.952, enlatados de pescado 757, otros 735 y derivados del petróleo 679. Y usted acaba de aclarar que esto se da por volumen. Eso es más que por precio, que si fuera por precio llegarían a los 5.000 millones, es decir, casi 600 más. ¿El volumen ha crecido por productividad por hectárea o por extensión de camaroneras? Principalmente por productividad por hectárea, por una sencilla razón, porque si uno revisa la expansión de la frontera acuícola, simplemente aritméticamente no cuadra con lo que crece el volumen, ¿no? Porque crecer 15%, un hectareaje de 230.000 hectáreas, implica crecer más de 20.000 hectáreas en un año, casi 30.000 hectáreas en un año. Eso no ha crecido el país en un año. Es una productividad que poco a poco crece cada vez menos, es decir, las eficiencias que podemos lograr son menores. Y vale una aclaración con el gráfico que usted puso, que es muy bueno. No entiendo por qué razón esto a partir de este gobierno. Hay una novelería de quitar los derivados de petróleo de la exportación petrolera. En ese cuadro que usted tiene, que dice 4.000 millones de dólares, faltan 700 millones de dólares de exportación en derivados de petróleo. Entonces, cuando usted suma derivados con petróleo en total, el petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas del Ecuador. No hemos cambiado esa matriz de exportaciones del país. Qué buena precisión. Ahora, lo otro, justamente en correspondencia o en respaldo al esfuerzo y a la emergencia del sector camaronero, el gobierno impulsa un proyecto de ley que otros contrarían, especialmente los ambientalistas, para que ustedes no tengan como concesión, sino en propiedad, venderles las zonas de playa, que de paso se denominan así aquellas en donde se instalan las camaroneras, pues no significa que son zonas al pie de la playa. Exactamente, cuando yo era ministro de Información y Turismo, pasamos una ley que le permitía a los extranjeros tener propiedades al pie de la playa, cosa que en esa época por seguridad nacional no se podía, y fue todo un escándalo y una discusión y una revolución.
¿Van a impulsar ustedes que no vete esta ley la Corte Constitucional? Usted ha tocado un punto clave para el sector, porque se tratan de zonas intermareales. Lamentablemente existe poco conocimiento en la opinión pública, pero también en ciertos actores que de forma maliciosa indicaron que aquí la gente quería apropiarse de las playas, de la ciudadanía, que eso es propiedad de todos. Se tratan de zonas intermareales que por ya 50 años han sido ocupadas por los camaroneros. Es decir, no son zonas nuevas, porque hay que recordar que las concesiones se dejaron de otorgar desde el año 1999. Es decir, el sistema de concesiones camaronero en el país solamente se renueva, pero no se ha expandido justamente a pedido del sector camaronero para ayudar a la protección del ecosistema manglar que se encuentra circundante de dichas zonas. Esas zonas intermareales son concesiones que al día de hoy se entregan por un lapso de hasta 20 años a los camaroneros y el 85% de ellas están en manos de pequeños camaroneros. Al no constituir un título de propiedad, no le permiten a ese camaronero acercarse a la banca para recibir un crédito, tecnificar su predio y mejorar su productividad, hacer más sostenibles sus prácticas. El pedido que respalda en su mayoría pequeños y medianos camaroneros, de la posibilidad, porque es una posibilidad, no es que esto se va a hacer obligatoriamente, es para quien quiera así hacerlo, pedir la titularización a través de un proceso de compra al Estado, es para que en especial esos pequeños y medianos puedan tener un título de tierra y con ese título de tierra ir a la banca y poder acceder a un crédito. El camaronero mediano grande, el más grande, normalmente tiene su propia tierra privada y posiblemente algunas concesiones, pero tiene colaterales que permiten acceder a crédito. A él posiblemente no le va a interesar hacer la compra de una concesión, correcto, porque va a seguir operando. Esto es especialmente para los pequeños y ojalá la Corte así lo entienda y le dé un espaldarazo a un sector que hoy requiere de mecanismos de financiamiento para durar 50 años más. José Antonio, siendo una fuente importante. La Corte Sí. no lo va a entender si ustedes se limitan a un comunicado y una entrevista. No lo va a entender. Para mí debería ser una campaña. El día de ayer ya se dio, disculpe la interrupción, Sí. Carlos, el día de ayer ya se dio la comparecencia del viceministro Arens, el viceministro de Acuicultura, con quien, digamos, con la oficina de él, con el Sí. Ministerio de la Producción, se redactó este articulado, que ojo, no es la primera vez que el sector lo propone, se Ajá. lo propuso a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, bueno, la ex Asamblea Nacional, lo aprobó en un proyecto de ley de inversiones que lamentablemente en el Pleno fue vetado. Correcto. Pero si usted revisa, usted que maneja muy bien la información, Estaba ese allí. proyecto de inversiones Sí. vetado estaba ahí Eso aprobado por la Asamblea. Ok, ahora Entonces es un tema que se ha discutido ampliamente. ya, pero a no nivel del legislativo. no se queden en eso. Uno es ninguno en comunicación. O sea, cuidado con que se repita la historia del Yasuní. Que los empresarios decían, no podemos actuar porque entonces contaminamos la consulta. Basta que seamos empresarios para que defiendan estos y los vean mal. Que la minería igual, que el gobierno somos impopulares. Resultado, ganaron 6-4. Cuidado. Ya, lo otro. Mire, el problema realmente mundial es que el Ecuador exporta cerca del 30% de la producción mundial de camarón. Los precios han caído por una sobreoferta en el mercado. Eso ha afectado hasta un 30%. El costo del camarón o el precio del camarón. ¿Qué posibilidades hay de revertir o controlar este fenómeno? Realmente hay voces que califican de una sobreoferta. Lo que pasa es que la sobreoferta fuera tal si las condiciones externas, es decir, en los mercados de destino, fueran las mismas del año 2022 o de años previos a la pandemia. Pero lo cierto es que la situación se agrava más, no solo porque Ecuador crece, porque el crecimiento de Ecuador, si bien es un 15%, sigue siendo relativamente marginal frente al volumen total de producción. Cuando el 30% crece un 15%, usted está aportando solamente 4% más del volumen total. Correcto. ¿Qué sucede? Si usted revisa muy rápidamente, y lo hemos dicho a través de las redes de la Cámara, número uno, nuestro principal mercado, China, serios problemas económicos, está revisando sus proyecciones de crecimiento, problemas laborales, es decir, no tiene hoy capacidad de generar empleo juvenil, sector inmobiliario quebrado, moneda yuan en sus niveles más bajos de los últimos 15 años, es decir, hoy el comprador chino necesita mucho más yuanes para comprar camarón que está en dólares. En el caso de Europa, Alemania acaba de, hace ya un mes y medio atrás, anunciar que entra en recesión, lo mismo posiblemente Holanda. Entonces, dos países importantes de la Unión Europea anunciando recesión, Europa con problemas económicos. Estados Unidos, hoy nuestro segundo mercado más importante, en el primer semestre de 2023, compra 12% menos de seafood en términos generales. Camarón es el primer ítem de seafood
que compra a los Estados Unidos, y si usted tiene una caída del 12% frente al primer semestre del 2022, usted tiene otro mercado más, su segundo mercado más importante, deprimido. Entonces, cuando sus mercados se contraen, aun cuando Ecuador hubiera crecido el 5%, muy probablemente hubiéramos tenido esta misma situación de precios, porque son los mercados los que no están respondiendo. Y para ello ya el Ecuador ha planteado a otros países vecinos, colegas productores, crear un frente común de promoción, de incentivo de consumo, como lo hacen otras proteínas en el mundo que han alcanzado el mismo nivel de madurez que nosotros y que requieren incentivar que se consuma más camarón. Porque sea como sea, Ecuador deje de crecer, usted tiene atrás de Ecuador India, tiene Indonesia, Tailandia, países como como Venezuela inclusive, que están creciendo en su producción camaronera. Exacto. Entonces, no es un fenómeno que aun cuando Ecuador se detenga, otros seguramente lo aprovecharán. Mucho cuidado entonces, de lo que le escucho, de lo que se viene puede venir una ola de desempleo y de contracción muy grave. Tengo mil inquietudes más, pero será cuando venga. ¿Sabe qué? Le hago una propuesta. El tema es tan grave y tan importante por su incidencia en lo social, en lo económico, que amerita todo el programa. 2 horas enteras con usted aquí alternando con los segmentos que tenemos. ¿Cuándo regresa? Seguro que sí. Yo estoy a partir del 6 de octubre en Guayaquil ya. Ok, podemos Viernes 6 de esperar. octubre. Primera cosa, bueno, usted no nacía cuando comenzaron las camaroneras en la década del 70, ¿verdad? Bueno, yo nací a fines de los 70, pero las camaroneras iniciaron, la primera la construimos en el año 1967, imagínense. Y todavía produce y más y mejor que antes, pues. Marcel Añado en El Oro. Ya, pero ¿sabe dónde comenzaron con un esplendor enorme? En mi tierra, en Bahía de Caracas. Hay una disputa con Manabí también, Ok. y ahí tenemos pioneros de Manabí que sin duda... César Ruperti, que en paz descanse. Ok, y en esa época decían que era con el apoyo del general Guillermo Durán Arcentales, a quien le atribuían ser su socio, que no lo era. Durán Arcentales respaldó una serie de iniciativas en esa época para trabajar en zonas de playa. Quedamos para entre el 6 y el 8 de octubre. Sin duda. Gracias por las precisiones iniciales. 18 horas 26 minutos.